La entrevista en CB Studio Radio. Damos la bienvenida al programa de CB Studio Radio a la doctora Soledad, que ha tenido a bien aceptar nuestra invitación. Ha sido muy amable aceptando nuestra invitación porque su agenda está siempre muy apretada. Y la doctora Soledad es naturópata, acupuntora, homeópata y psicoterapeuta con una experiencia de más de 32 años. Con lo cual no hay duda de que la doctora Soledad tiene cierta autoridad. Doctora Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Bien, gracias, muy amable. Muchas gracias a usted y muy amable por haber aceptado la invitación. Doctora Soledad, ¿cómo definiría usted la depresión? Bueno, a nivel de medicina convencional se trataría como un trastorno mental químico, pero podría proporcionar un desequilibrio. Lo que ocurre es que no solamente estarían implicadas lo que serían emociones que podrían aparecer por este desequilibrio químico, podrían aparecer muchos otros cambios a nivel físicos que podrían contribuir a poder tener un estado emocional o un estado de salud depresivo. Wow, muy interesante. Es decir, que no únicamente son circunstancias que puedan variar el estado de ánimo, sino también el aspecto físico influye mucho. ¿Por qué ocurre entonces la depresión? Porque me imagino que también depresiones habrán diferentes niveles, diferentes grados, ¿no?, de intensidad. Muy bien, justamente esto es algo que quería indicar, que podemos encontrarnos con diferentes grados de depresión, desde los que realmente condicionan algo tu vida, a los que condicionan profundamente no solamente tu vida, sino tu estado de salud emocional y físico. Pero habitualmente lo que produce una depresión es un desequilibrio emocional que puede aparecer por unas emociones reprimidas, por un estado de estrés prolongado, por traumas no resueltos, por factores físicos, es decir, una mala alimentación, el tener una falta de sueño de manera continua, el ser una persona sumamente sedentaria o incluso el tener diferentes episodios de nuestra vida, desequilibrios hormonales. Todo esto puede presentar en aspecto mental, unos desequilibrios o unos cambios que puedan generar unos patrones de pensamientos negativos, muy pesimistas, o incluso podemos llegar a tener una desconexión con el propósito de la vida. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está padeciendo mucha presión o ha sufrido o ha recibido una mala noticia, esa persona ya la motivación para salir, para hacer ejercicio físico, para cuidarse, pues ya no es la misma, con lo cual adopta hábitos nocivos para esa persona y sin saberlo está alimentando esa depresión que va cada vez haciéndose más y más fuerte. Evidentemente entra en ese círculo vicioso que empeora la situación, y si pierde también el sentido de la vida, eso puede desembocar en algo mucho más grave, ¿no? Sí, muy grave. Además, incluso puede tener la persona una sensación de vacío e incluso de pérdida de sentido con la vida. Estamos hablando de cosas que pueden desmotivar mucho a las personas. ¿Qué es lo que ha notado en estos últimos años, especialmente en el 2020, año que todos sabemos lo que ocurrió desde todo ese tiempo en adelante? Pues un gran aumento en la ansiedad, también en el estrés y también en estados depresivos, porque se ha generado mucho miedo, empezando por el miedo al contagio. Yo creo que antes las personas no eran tan conscientes de que podían coger enfermedades de una manera en contagio a nivel simplemente aéreo, ¿no? Y entonces las personas han generado muchísima inseguridad. También se han encontrado con graves problemas económicos debido al estar confinados durante cierto tiempo. Han visto situaciones extremas a nivel económicas que luego han tenido que tomar decisiones importantes a nivel de empresas o a otros tipos de niveles.
y por lo cual han tenido una percepción distinta del trabajo, acomodándose a las necesidades del entorno. Nos hemos encontrado también muchas personas que han tenido que empezar a teletrabajar. Esto aquí en España antes como que no era algo tan abundante. Fuera de España sí estaban como muy adaptados al teletrabajo, pero aquí no estaba tan implicado o tan implantado dentro de la sociedad española, por lo cual muchas personas se han visto muy inseguras porque no tocaban bien esos temas de teletrabajo, y entonces han visto como incluso a nivel emocional peligrar su puesto de trabajo, y esto ha generado también un uso de prioridades. Y luego otra cosa que se ha producido también es muchísimas alteraciones con el sueño. Han habido muchos cambios en el sueño. Personas con insomnio porque han tenido se ha desregularizado su círculo circadiano en el sueño, y entonces nos hemos encontrado que tienen muchas interrupciones, no entrando en la fase REM del sueño, que es la fase más importante para tener un equilibrio de serotonina-dopamina, y entonces al día siguiente se encontraban muy mal, muy cansados y con un mal enfrentamiento del día. Si nos ponemos en lugar suyo, doctora Soledad, o en el lugar de un psiquiatra, un psicólogo, me imagino que todo eso ha presentado auténticos desafíos a los profesionales de la salud mental. Hemos tenido cambios en consulta porque hemos tenido que acudir incluso a tener más visitas online. Y nos hemos encontrado que en estos casos, sobre todo, son casos de ansiedad. Una ansiedad generalizada en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y también nos hemos encontrado muchísima sensibilidad a nivel de los cambios que pudieran presentarse en la vida de las personas. Es decir, muy inseguras a la hora de pequeñas cosas que con anterioridad no se lo planteaban. En la actualidad, cualquier pequeño cambio que no pudieran controlar han generado una gran sensibilidad, y por lo tanto ha generado unos cambios en lo que sería el aspecto emocional e incluso cognitivo de las personas. Parece que es un tanto intimidante, ¿no? Buscar la manera de poder gestionar esa avalancha de trabajo y dar atención a cada uno de sus pacientes individualmente. Sí, realmente se necesita dedicarles tiempo, es decir, a diferencia de lo que es la medicina convencional, nosotros tenemos que permitirnos el poder dedicar tiempo a nuestros pacientes para poderlos escuchar, para poderlos atender y que ellos se sientan confortados y acompañados en esa situación que ellos están pasando, por supuesto. Entonces, doctora Soledad, ¿puede verse tentado el profesional de la salud a recetar antidepresivos o ansiolíticos para poder aligerar un poco esa lista de espera que tiene de pacientes y de personas con algún problema de depresión o algún trastorno más grave? Sin duda. Nos hemos encontrado con muchísimos pacientes que incluso desde el doctor de cabecera han hecho prescripción de tratamientos de tipo ansiolíticos, antidepresivos, han aumentado en gran manera. Y ha aumentado en gran manera el hecho de que les cuesta muchísimo que esta prescripción la haga el propio especialista, que en este caso sería un psiquiatra. Y la atención médica, por lo que sería atención psicológica a nivel convencional, se explayan en mucho tiempo de demora, muchísimo tiempo de demora, por lo cual la persona se siente desatendida, descuidada. Bueno, ojalá que pudieran darse esos medicamentos y pudieran dar en diana, nada más dar esos medicamentos, pero desgraciadamente no siempre ocurre, debido a que lo prescribe un médico con toda la buena voluntad del mundo, pero que no es el especialista en el campo de depresiones o de ansiedad o de trastornos mentales, ¿no? Y nos encontramos con muchas personas que vienen con estos tratamientos que nosotros no solemos tocar, porque para eso están los profesionales que tienen que hacerlo, como un psiquiatra, que eso sí que exigimos que sean de máxima prioridad el que puedan prescribirlo, pero tenemos que dar mucho soporte y mucha ayuda porque no terminan de encontrarse mejor las personas. ¿Qué tratamiento es preferible para usted? ¿El farmacológico o el tratamiento psicológico terapéutico?
Como bien hemos comenzado al principio hablando, considero que hay diferentes grados de trastornos mentales, ¿vale? En los cuales hay algunos que sí o sí, por el desequilibrio químico tan importante que se ha producido a nivel de sustancias internas cerebrales, se necesitan reequilibrar con sustancias, ¿vale? Entonces, en algunos casos es sumamente necesario poder, a lo mejor durante un cierto periodo, poder restaurar ese equilibrio químico que necesita nuestro cuerpo, porque ante un desequilibrio químico se necesita un equilibraje químico y se tiene que dar desde el exterior. Pero no cabe duda que en cualquiera de los casos que nos encontráramos se necesitaría el primer consejo que has comentado, ¿no? El poder darle un soporte de apoyo emocional a la persona. La persona es emoción, la persona es sentimiento, la persona es social, necesita que se le apoye, que se le dé ese soporte emocional, que se le dé la comprensión que esa persona necesita y sobre todo que se le escuche toda la sintomatología que a él le está preocupando, porque considero que es de la única forma que se puede establecer una buena relación entre el paciente y el profesional que le está dando ese soporte, y por lo cual la confianza aumentará muchísimo más, eso no cabe duda. Por lo cual, en algunos casos, yo creo que las dos cosas son sumamente necesarias y en otros casos, a lo mejor una u otra. Dependería de la situación que se encontrara el paciente. Una pregunta sobre el campo que usted domina, que es la naturopatía, es si los remedios naturales son realmente eficaces para ayudar a la persona a aliviar la sensación de sufrimiento o para ayudar a esa persona a superar una depresión, o lo único que hacen es un efecto placebo. Que va, placebos no son, porque realmente se ha avanzado muchísimo en la medicina natural. Tenemos laboratorios muy eficientes que se han puesto muy al día con lo que hay en cuanto a una infinidad de productos que nos pueden ayudar. Y la verdad es que yo cada vez disfruto más gracias al apoyo de estos laboratorios con los buenos productos que nos dan. Nos encontramos que hay personas que les funcionan muy bien, la verdad. Muchas veces yo me sorprendo incluso de los buenos resultados que se tienen y en poquito tiempo. Pero en otras personas no son suficientes. En otras personas tenemos que respetar que tengan un tratamiento de psicotropos y nosotros tenemos que estar al tanto de no interferir dentro de esos tratamientos, respetándolos, pero en muchos casos, muchas personas que toman estos psicotropos, o al menos son los que yo tengo en consulta, no es suficiente estos psicotropos. Necesitan más, necesitan un soporte, bueno, tal vez físico, más de refuerzo, más de que la persona se encuentra como que el cuerpo funciona mucho mejor, no solamente a nivel de cabeza, teniendo en cuenta otros muchos órganos. Y entonces ahí funcionan de maravilla los tratamientos naturales. Es decir, en mi caso, con mi experiencia, nos han funcionado bien por sí solo en muchas personas, y en cambio en otras personas somos acompañantes del tratamiento prioritario, que en muchas ocasiones lo que conseguimos es que no les aumenten las dosis. Es decir, a veces tienen sintomatología y decide el profesional de la salud mental que quieren aumentar dosis. Los pacientes no están por la labor, no quieren aumentar porque les da muchísimo miedo, así me los expresan, y entonces podemos dar el soporte con la medicina natural y en muchos casos se llega a conseguir. Antes usted hablaba sobre cómo el sistema metabólico y hormonal influye sobre nuestras emociones, y no he podido evitar pensar en la menopausia. Y por eso me pregunto, ¿cómo puede la naturopatía ayudar a la mujer que se encuentra en esa etapa y que nos esté escuchando? ¿Cómo pueden los remedios naturales asistir a la mujer en ese momento, en esa etapa de su vida? Pues no solamente a nivel emocional, sino también a nivel hormonal. Eso es curioso porque aquí, justamente en esto, se ha estado trabajando mucho en estos últimos años, porque también a nivel social se le ha dado mucha conciencia a ese episodio que pasan las mujeres. Se han normalizado porque es algo que ocurre en todas las mujeres, pero es un periodo bastante
¿cómo te diría? Como decepcionante, porque haces muchísimas cosas y no tienes respuesta para nada. El cuerpo no responde porque las hormonas mandan, ¿no? Los laboratorios, en este caso los laboratorios naturales, se han puesto mucho las pilas y nos han proporcionado buenas herramientas para poder ayudar a las pacientes en estos casos. Y emocionalmente les afecta muchísimo porque es un cambio en su proceso de vida, no solamente emocional, que es mucho, sino a nivel físico. Físico, también un desequilibrio muy importante a nivel en el sueño, se sienten muchísimo más irritables, muy cansadas, muy cansadas, y su cuerpo no responde de manera adecuada. Hay una afectación circulatoria, hay una afectación linfática. Hay un montón de desórdenes a nivel físico que se tienen que atender y que les tenemos que llevar a lo que es el decir tranquila, esto pasará, está solamente en un periodo de tu tiempo, vamos a intentar con las herramientas que tenemos hacerlo lo más suave posible, lo más plausible posible, pero realmente es un periodo que tienes que pasar y que lo mejor que se pueda pasar es suavizar todos estos síntomas que hay. ¿Qué consejo daría usted a esos esposos, incluso a los hijos e hijas? ¿Qué consejo les daría a la familia, al esposo particularmente? Primero, que se informen. Es decir, tenemos una avalancha de información, no solamente en redes, sino también en literatura, buenísima, increíble. Una persona informada es una persona que puede llegar a poder entender muchísimo de los trastornos que están ocurriendo y a veces llegar un poco a empatizar con la mujer que está pasando por esa situación es sumamente importante, pero no solamente es importante para la familia, para el esposo, los hijos, sino es muy importante para la mujer. Es muy importante que puedan empatizar con ella, que no se vea que es ella la que está ocasionando pues, toda la situación de desequilibrio dentro de casa, sino que igual que podría estar enferma, podría encontrarse ese pachucha que va con el día a día, que no es que se meta en la cama, pero se encuentra mal y tiene que seguir haciendo obligaciones, tiene que seguir yendo a trabajar, tiene que seguir haciendo las cosas, pero el cuerpo no le responde de manera adecuada. El tener un soporte emocional, el saber que, mamá, no te preocupes, estate tranquila, ya te ayudo, o si está bien lo que has hecho, no te preocupes, no te preocupes, o el esposo, cariño, hoy tienes un poco de bajoncillo, ¿verdad? Venga, cielo, vente conmigo que vamos a vernos una película y nos comemos los dos pues un poco de sándwich o un poco de pan con queso y todo es fantástico, ¿no? Es decir, sé que hay momentos duros, pero que creo que la comunicación es sumamente importante y la comprensión es muy importante. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Me da la sensación de que son consejos muy sabios. ¿Ha tenido usted casos de personas que no desean seguir viviendo? Sí, la depresión da esta sensación y este sentimiento de no querer seguir viviendo, porque la persona sufre, es un sufrimiento la depresión y sufre mucho y sufre de continuo. Es muy difícil poder estar haciendo las cosas del día a día, incluso cosas simples, con un estado de ánimo indiferente, apático, con pensamientos negativos que no sirve para nada lo que estás haciendo, o pensamientos intrusivos que son duros, ¿no? De que no estás a la altura de nada o que imaginémonos que tenemos a una persona continuamente diciéndonos esto al oído, es desmoralizante. Entonces llega un punto en que te cuestionas, ¿vivir así es una buena forma de vivir? ¿Me merece la pena seguir viviendo así? Yo no quiero vivir así, no es que no quiera seguir viviendo. O sea, es que la vida ya ha dejado de tener significado si tengo que seguir viviéndola así. Mientras estaba usted hablando, doctora Soledad, pensaba en esta chiquita Noelia, a la que recientemente se le practicó el suicidio asistido. Antes que nada, vaya por delante nuestro pésame y nuestro sentimiento a la familia. Pero hemos visto, ¿verdad?, ese circo que se monta en casos trágicos, ¿verdad?, por parte de los medios de comunicación, y también manifestaciones a favor de la eutanasia,
Y lamentablemente no se han visto tantas manifestaciones a favor de la vida o a favor de la oportunidad a encontrar otra vez el sentido de la vida, de reencontrarse con la esperanza y con la recuperación de las ganas de vivir. ¿Qué reflexión haría usted al respecto de este caso tan triste, o otros casos que se estén planteando, otras personas que se estén planteando pues tomar esta decisión tan amarga y tan difícil y sin vuelta atrás? Uf. Es muy duro porque es muy triste encontrarse con esa realidad, es muy triste. Y bueno, tienes que ver la perspectiva, si es solamente un pensamiento, es decir, si la persona, es que para estar así no deseo seguir viviendo, es decir, es algo que expresa en un momento, o si es un pensamiento persistente, como es el caso que estás comentando, ¿no? Es la seguridad absoluta que yo ya no tengo motivo para seguir viviendo. Es muy desafortunado. Nuestro caso, ¿dónde está? En acompañar, escuchar, entender, jamás juzgar. No estamos en posición de juzgar. Tendríamos que estar en esa vida, en esos sentimientos para saber por qué se llega a ese punto. Y lo único que podemos hacer es eso, acompañar, tal vez intuir que tal vez podría haber algunas otras perspectivas para que la persona pueda un poco anclar esa emoción o ese propósito de vida en otros aspectos, no centrarse solamente en poder hacer cambios en su vida para poder encontrarse. Pero como bien estamos hablando desde un principio, nos encontramos frente a situaciones que puedan ser de diferentes grados y en algunos casos la convicción es profunda y absoluta, y eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de que vaya a su gabinete o a cualquier otro profesional y la persona tome el paso de expresar ese sentimiento, ¿verdad? Que muchos lo interiorizan hasta que finalmente lo llevan a cabo, lo ejecutan. Nadie de la familia llega a saber exactamente qué es lo que estaba pasando dentro de ese ser humano, de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, de esa niña. Y cuando se expresa, normalmente es ayuda, pedir ayuda. La persona que no expresa es la persona que lo tiene muy claro y es una persona que no se lo va a comunicar a nadie para que nadie pueda intervenir en que esa persona pueda llegar a cometer el acto. Uh-huh. Efectivamente. Sí. Es decir, quien está compartiendo esa idea autodestructiva en realidad no está describiendo lo que va a hacer, sino que está pidiendo ayuda. Ayúdame a evitar que me quite la vida, ¿no? Sí. Nos hace a todos, sin duda, pensar un poco en ello y animamos desde aquí a que todo el mundo que tenga sentimientos así, que hable con alguien, uh-huh. que encuentren a una persona de confianza, que vayan a un profesional, que hablen, que expresen, que pidan ayuda, porque siempre hay esperanza, ¿no es cierto? Yo siempre digo que siempre que hay vida hay esperanza. Lo único que la persona necesita recobrar esa esperanza, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Entonces, en este hilo, doctora Soledad, ¿qué recomendaría a alguien con una depresión grave? Uh-huh. Bueno, como hemos hablado, si vemos claramente que lo que nos encontramos es una situación en la cual la persona necesita una ayuda química, recomendaremos que vaya a un profesional, un psiquiatra, que pueda ayudarle, que nosotros vamos a estar acompañándoles en todo momento, dándole un soporte al tratamiento que dé el doctor, el profesional. Y bueno, estaríamos ahí dándole, como bien he dicho anteriormente, no solamente el apoyo emocional, sino también el apoyo de darle soportes, de refuerzos naturales que podrían hacer que la persona pudiera incluso adelantar en el tratamiento emocional en el cual se encuentre. Uh-huh. Y también recomendarías salir, tomar el sol, hacer ejercicio, socializar, tal vez. Por supuesto, es que realmente el poder hacer ejercicio nos ayuda a generar una serie de sustancias que son súper positivas para poder encontrarnos mejor. Nos encontramos con el tema serotonina, dopamina,
nos encontramos que el poder socializar, pues porque hagas ejercicio también ayuda mucho. Incluso, como bien has comentado, el tomar el sol. Tomar el sol nos ayuda entre 10-30 minutos al día a generar vitamina D, que nos ayuda a nivel de emociones, nos ayuda incluso a nivel inmunitario, funciona súper bien y es un refuerzo importante para entender, entre otras muchas cosas, que nos estamos cuidando, que nos estamos queriendo, que estamos pendientes de estar haciendo cosas en pro de mi salud, no solamente salud física, sino salud emocional, por lo cual es sumamente interesante el poder hacer algún tipo de actividad. Si recuerdas, hemos comentado anteriormente que incluso una persona con sedentarismo puede encontrarse en situaciones emocionales muy, muy bajas. Entonces, si en contraposición ponemos el ejercicio, ponemos el poder socializar, el poder tomar el sol, nos ayudará incluso a motivarnos y a sentirnos mejor. Claro, porque si nos quedamos en casa, tenemos las redes sociales, lo que genera también algo de adicción. Y además, entre lo que se consume en las redes sociales y en Internet son malas noticias. Nos lo explican como una película, lo que está pasando en Gaza, al sur del Líbano, ¿verdad? El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, todas esas malas noticias, y si encima no salimos de casa, pues entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Una bomba emocional. Aumentamos muchísimo el nivel de ansiedad, el estrés, el miedo, la inseguridad. Eso se llamaría fatiga informativa. Es decir, en muchísimas ocasiones nos preocupamos por estar viendo estas noticias sesgadas, porque además esto se le llama sesgo de negatividad a esta situación, porque todas las noticias son más llamativas si son noticias negativas o si son noticias alarmantes, ¿vale? Por lo cual el oyente puede generar desánimo e incluso sentirse como indefenso o que no puede hacer nada para cambiar la situación. Lo siente mucho más cercano. No lo siente como que eso está pasando en esos países, sino que, ostras, fíjate, también me puede estar ocurriendo. Y entonces, en esa situación, pues genera un malestar mental y la persona tiene como un secuestro emocional que no puede hacer todo aquello que quisiera porque emocionalmente no se siente libre debido a que pasan muchas cosas por el mundo y entonces la conciencia de lo que le hace sentir le hace que esté como aminorado en su expresión como persona, mental, emocional, social. Y si haya una propensión a la falta de motivación, a falta de esperanza, es decir, que no ve futuro porque los líderes del mundo se han empeñado en llevar al planeta entero pues a la catástrofe, al borde del abismo, pues entonces aún peor todavía. La medicina holística y la medicina integrativa. En primer lugar, ¿por qué no conocemos demasiado de estos ámbitos de la medicina, de la salud? Porque no les han dado suficiente soporte para que pudieran estar muy extendidas, pero realmente es desde los tiempos de Avicena la medicina que se ha estado utilizando, Hipócrates, es que siempre han tenido unos valores específicos. Holístico quiere decir tener en cuenta el todo, ¿vale? No solamente nos centramos en una parte mental. Cuando nosotros valoramos a la persona, no la valoramos solamente por la sintomatología emocional que esté presentando. Vamos más allá. Buscamos qué otros desórdenes han podido preocupar, ¿no? Antes has comentado el tema de la menopausia. Pues imagínate si solamente nos centráramos en una depresión de una mujer que está en un periodo menopáusico. Absurdo, ¿verdad? Nos estaríamos encontrando... Iríamos solamente al síntoma, ¿no? Ah, claro. Esa persona vendría porque estoy muy triste, porque me siento muy cansada y me siento muy irritable, con pocas ganas de enfrentar el día a día. Jolines, si solamente atendiéramos eso y su parte física y esa descompensación hormonal que se está encontrando, también te dirá, me duelen las articulaciones. Si tú sigues preguntando, si tú sigues indagando, te das cuenta que se va abriendo más, que hay un campo más generalizado donde también puedes actuar. Entonces nos vamos a la causa. De una manera u otra, por esa información nos estamos yendo qué es lo que le está provocando esa situación. Estamos ahondando mucho más. No estamos yendo solamente a un aspecto de la persona y ya está. En medicina holística eso no existiría.
La persona es un todo, es un todo. Y si se produce un desorden, ese desorden va a afectar a más de un sitio. No estamos hablando de un aspecto psicosomático, estamos hablando de un aspecto de integrar el todo, del desequilibrio que puede producirse en el organismo de una persona. Igual que una persona con una depresión va a tener otros problemas, por ejemplo, a nivel alimentario, a nivel de regularidades fisiológicas, a niveles articulares, musculares. Es que van a causar una serie de cosas. Eso es lo que atiende la medicina holística. Y la medicina integrativa, que es algo diferente, aunque se complementa muy bien, es integrar la parte que es lo que estamos haciendo, ¿no? Integrar una parte natural con tratamientos convencionales. Es decir, respetamos los tratamientos convencionales, pero además nosotros damos ese soporte. Es decir, estamos, dijéramos, ampliando mucho más el refuerzo para que esa persona en menos tiempo pueda encontrar mejoría. Y eso es muy importante. Uh-huh. Es que tiene sentido. Es decir, si tenemos un mal hepático y vamos a lo que está ocurriendo en el hígado, pero no le damos atención a la dieta que la persona está siguiendo, no tiene ningún sentido. Perfecto. Ya por ahí. Claro. No solamente podemos ir al hígado, sino, por ejemplo, en la medicina tradicional china, el hígado conlleva una serie de emociones y podemos encontrarnos con unas emociones sin que la persona sepa que es porque está haciendo un mal funcionamiento del hígado. Es curioso. Muy, muy, muy interesante. Entonces, hemos considerado ámbitos hormonales, emocionales. Hemos visto distintos enfoques de distinta manera de abordar la salud del ser humano, pero ¿y el aspecto espiritual? Uh-huh. ¿Es importante también para el ser humano dar atención a eso, en ese sentido, en el sentido espiritual? Sí, puede ser muy importante en muchísimas personas, aunque no para todas. Como todo en la vida, no todo funciona para todo el mundo, porque cada persona es un mundo y hay cosas que les funcionan muy bien a unas personas, siendo lo contrario para otras, ¿no? Y esto lo tenemos que aceptar. Pero el sentido de espiritualidad sí que puede dar mucho sentido y propósito a las personas, sobre todo que quieren buscar una buena gestión emocional. Entrar en una oración, entrar en meditar, entrar en una creencia de que hay algo que nos puede ayudar a que las cosas cambien, que tengan un propósito distinto, nos pueden ayudar a reducir, fíjate, la ansiedad y el estrés. También nos darán más resiliencia frente a las situaciones que nos estemos encontrando. La espiritualidad puede ser un apoyo interno para estas situaciones. Y sobre todo, ser una persona espiritual es ser una persona de buenos valores. Y también, no solamente de buenos valores, sino de entrar dentro de una identidad como persona. Y eso nos hace más fuertes y nos hacen tener más herramientas para poder enfrentar las dificultades de la vida. Es decir, si alguien no ignora ese deseo de espiritualidad y de satisfacerla, sino que atiende esa espiritualidad, intenta buscar respuestas, se genera como una sensación de trascendencia. Es decir, buscamos una conexión con la divinidad, con el universo, con un propósito, ¿verdad?, superior al que a nivel humano pues podamos tener. Y me imagino que esto se podría conectar con lo que antes ha dicho, doctora, sobre aquellas personas que han perdido las ganas de vivir o el deseo de vivir. Ese sentimiento de trascendencia a lo mejor también les puede ayudar a encontrar propósito en la vida una vez más, ¿no? Sí, por supuesto. Ser trascendente es una persona que ve más allá de lo que es el hoy. No es que esté viviendo el mañana, está viviendo el hoy, por supuesto, pero es una persona que tiene vistas a que las cosas pueden cambiar. ¿Vale? Pueden visualizar que lo que estamos haciendo hoy nos puede ayudar a tener algo mejor en un futuro. Y eso es sumamente importante porque genera esperanza, genera sentido de propósito en la vida y es un reflejo de tener un proyecto.
Y yo creo que los proyectos es necesario tenerlos en nuestras vidas porque nos da el impulso y la fuerza para continuar en aquello que nos hemos propuesto, ¿no? Y eso es interesante. Y el sentido de trascendencia, da igual que seas hombre o que seas mujer, es ser persona y ver en sentido no solamente práctico las situaciones que hacemos, sino también en un sentido emocional, en un sentido espiritual. Se necesita porque es lo que somos y es el reconocimiento de lo que somos. Doctora Soledad, es extraordinario, es una magnífica comunicadora y se articula usted muy bien. Agradecemos mucho su tiempo con nosotros en CB Estudio Radio. Todas sus respuestas hoy han sido pues basadas en sentido común, en esa visión holística de la salud mental, emocional y física del ser humano. Y bueno, qué duda cabe que han sido las respuestas de alguien que aprecia y que estima y que ha dedicado prácticamente más de la mitad de su vida en ayudar. Doctora Soledad, ha sido usted muy amable y muchísimas gracias. Ha sido un placer y he disfrutado muchísimo de esta entrevista, de verdad.